Entonces, ahora la idea es de desplazar esos mitos o desplazar esas características de cáncer definidas en parte por los mitos a la sociedad y ver cómo se expresa dentro de nuestra sociedad. Entonces, la primera parte que podríamos encontrar en la sociedad o el primer elemento cáncer que podemos encontrar en la sociedad se refiere justamente a la primera fase de la luna o a la primera fase, a la primera mitología que hemos dicho, al primer personaje mitológico que era Artemisa. Entonces, ¿cómo se expresa Artemisa en la sociedad, por decirlo así? Bueno, hemos dicho que era la diosa, entre otros atributos, de las doncellas, o era la diosa que tenía todavía que entender, asimilar o desarrollar y asimilar su feminidad. Entonces, el aspecto de la feminidad o de lo femenino en la sociedad sería el primer elemento cáncer. Es decir, qué tan femenina es nuestra sociedad o qué tan masculina, entendiendo obviamente que los dos van juntos. Bueno, podemos discutir, y eso entraremos un poco en detalle después, sobre la complementariedad que existe o sobre la importancia del uno y del otro, lo masculino, lo femenino, en qué medida, pero creo que por lo menos todos estamos conscientes que los dos elementos existen y que los dos elementos están representados, lo femenino y lo masculino. Y a eso finalmente se refiere lo que conocemos como el género. El género es justamente la expresión de lo masculino y de lo femenino. Dentro de lo que es la rueda zodiacal o la rueda de vida del zodiaco, el eje justamente de dos opuestos, Cáncer Capricornio, se refiere justamente a ese eje femenino-masculino, ¿no? Es decir que, bueno, obviamente entendiendo el uno, necesariamente tenemos que entender el otro. Así que en la sociedad tenemos que ver un poco cómo se expresa esa feminidad y si realmente está expresada de forma sana, de forma eficiente, o de una manera que permita su crecimiento y su plena expresión. Entonces, eso sería la primera parte, digamos, el primer elemento de cáncer en la sociedad que dimos a través del mito de Artemisa. Entonces, para entender la feminidad o lo femenino, solemos, bueno, por lo general recurrir a la etimología, que nos da la explicación del término o de la palabra. También, obviamente, podríamos entender qué significa la palabra mujer, ¿no? Que se refiere obviamente a la expresión de lo femenino en el ser humano, pero bueno, con mujer no tenemos tanta información en el sentido de que mujer es una palabra que apareció posteriormente en latín, de origen más popular, una palabra que se refería a algo suave, algo blando, ¿no? Eso era el mollis o mollis, la raíz de la cual proviene mujer. Entonces, bueno, ese algo blando, ese algo más suave, obviamente puede referirse a un aspecto físico diferente o un aspecto más emocional, pero me parece que es un poco limitado esa raíz, así que vamos más bien con una palabra que tiene mucho más referencia en la etimología, que es justamente la palabra femenino o feminidad
o todas esas palabras que provienen de la misma raíz latín que es femina. Femina es la raíz que nos dio todas esas palabras. Entonces, ¿qué significa femina? ¿O qué significaba cuando se utilizaba de forma más corriente? Hay un aspecto primero que hay que resaltar para entender femina y posiblemente la feminidad, es que femina es, por decirlo así, la misma palabra que hembra. Son dos palabras que provienen de la misma raíz, con unos cambios fonéticos, pero son sinónimos, podríamos decir. Y eso es bastante interesante, ¿eh? Porque obviamente el hecho de hablar de hembra nos va a remitir más fácilmente al mundo animal, pero de forma general a la naturaleza en sí. Y eso nos hace entender algo fundamental, es que lo femenino no es propio del ser humano. Lo femenino está expresado en cualquier manifestación que encontramos en la naturaleza, en todos los reinos, que sea mineral, vegetal, animal, existe lo femenino y lo masculino. Así que lo femenino no es algo que pertenece al ser humano. Y obviamente, bueno, si no nos pertenece, significa que hay que entenderlo de una manera más global y significa que no tenemos el derecho de usarle de la manera que queremos. Si es algo que fuera totalmente propio al ser humano, obviamente tendríamos más derecho de usarle de la manera que queremos porque es nuestro. No, lo femenino o lo masculino no pertenece al ser humano, entonces no podemos darle cualquier significación o cualquier entendimiento. Está presente siempre en la naturaleza, igual que lo masculino. Ahora, si remontamos aún más atrás esa raíz femenina, vamos a entender que esa palabra proviene de una raíz indoeuropea que significaba amamantar. Es decir, que lo femenino, o la feminidad, por extensión, se refiere a un hecho de nutrir, es decir, a dar los elementos necesarios para el crecimiento, para el florecimiento de algo. A eso se refiere lo femenino. Es decir, que de manera general, la parte femenina siempre se refiere a un tipo de unificación, de unión que permite el crecimiento de algo o de alguien. Obviamente entendemos que el hacer crecer no es necesariamente, obligatoriamente, hablando de una relación madre-hijo o madre-hija. No, podemos hacer crecer, podemos nutrir personas, proyectos, relaciones, muchos elementos, pero siempre a partir del momento que hay esa búsqueda de unificación y de crecimiento. A eso se refiere la palabra femenino o feminidad. Y eso es un elemento fundamental para después poder expresar y entender de la misma manera qué significa ser femenina. Siempre con esa idea de unir, de unificación. Entre paréntesis, otra palabra que proviene de la misma raíz es la palabra felicidad. La felicidad también se da a raíz de un nutrir, a raíz de un unificar, que también eso nos podría dar otro entendimiento de lo que es realmente la felicidad. No es un acto egoísta, es más bien un acto de altruismo y de unificación. Entonces, eso sería el entendimiento más esencial de lo que es lo femenino.
Así que, justamente, volviendo de forma más específica a nuestra sociedad, podemos tener mucho cuidado con un elemento, con un movimiento más bien creciente de la sociedad actual, que es el feminismo. Todos esos movimientos que se definen como feministas. Mucho cuidado con eso. Si estamos hablando del feminismo como una voluntad, como dijimos, de unificar, de mejorar algo que va a permitir una cohesión, una unificación, bueno, perfecto. Si estamos hablando de un elemento que va a hacer que la sociedad esté más unida, más unificada, perfecto. Pero muchas veces esa idea del feminismo se refiere a un cierto movimiento que hay que recalcar que en su origen es solamente un movimiento social y político. El feminismo, como muchas veces se nos presenta, es solamente una teoría social, una teoría política. Ahí estamos lejos de lo que es la feminidad, ¿no? Y la cualidad de expresar lo femenino. No, simplemente un movimiento social y político que buscaría, en su ideal, que busca la igualdad de derechos entre mujer y hombre en la sociedad. Entonces, bueno, nos damos cuenta que esa definición, primero, es exclusiva a la sociedad y que también busca esa igualdad de derechos dentro de la sociedad, no se refiere a otro aspecto. Y en ese sentido, esa búsqueda de la igualdad de derechos en la sociedad, fantástico. Todos tenemos que apoyar eso, obviamente. Como dijimos, si eso va a permitir disminuir el número de actos que generan rupturas, que generan conflictos, que generan problemas en la sociedad, perfecto. Eso sería una búsqueda de la unificación que dijimos. Entonces, en ese aspecto, ese feminismo sería también muy coherente con la expresión que dijimos de lo femenino. Entonces, fantástico. Sin embargo, sabemos que en la realidad muchas actitudes y muchos comportamientos de esos movimientos feministas no buscan unificar, más bien generan rupturas, generan más conflictos, más confrontaciones, generan conflictos básicamente entre el hombre y la mujer, o entre la mujer y su entorno, y últimamente entre la mujer y la otra mujer, o la misma mujer. Entonces, en ese aspecto, ese feminismo no tiene nada que ver con la feminidad. La feminidad, dijimos, es siempre una búsqueda de unificación, pero todos esos movimientos que crean conflictos y rupturas no participan de lo femenino. Entonces, no podemos aceptar eso y aún menos como una reivindicación de algo que sea femenino, para nada. Entonces, mucho cuidado con esas expresiones que no participan de lo femenino. Y eso, repito, tenemos que corregir en nuestra sociedad. No vamos a entrar en detalle sobre lo que puede haber atrás de esos movimientos, realmente de cómo se formaron, de la búsqueda ideológica de lo que se quiere lograr,
que también es un tema creo que deberíamos todos entender un poquito mejor, pero vemos que en el resultado lo que genera muchas veces no es propenso, como dijimos, a una sociedad mejor, porque no es propenso a unificar los seres humanos entre ellos y en ese sentido no lo podemos aceptar. Solamente busquemos esas formas de unificación, como hemos dicho. Así que, para volver ahora, digamos, a un entendimiento aún más completo de la sociedad, o, digamos, cómo debería expresarse de forma más sana esa feminidad y, obviamente, por ende, la masculinidad. Bueno, acordémonos que Cáncer tiene que, como viene después de Géminis, tiene que haber logrado asimilar los elementos de Géminis, y uno de los elementos que habíamos visto de nuestra parte Géminis era un cierto tipo de razonamiento que habíamos hablado como la dialéctica, razonamiento y expresión. La dialéctica, habíamos visto, era siempre de incluir elementos opuestos para un entendimiento o para una acción mayor, más eficiente. Y eso en el caso de Cáncer es justamente lo que dijimos de incluir, de integrar su polo opuesto, que sería Capricornio, y lo masculino, para entender que solamente a través de una combinación correcta de lo femenino y de lo masculino, vamos a tener una sociedad más eficiente y vamos a tener una expresión desde lo personal hasta lo societal más sana y más eficiente. Entonces, Cáncer, nuestra parte Cáncer, tiene que utilizar esa dialéctica. Obviamente parte, como estamos diciendo, de un entendimiento, ¿no? Y de una definición más precisa de lo que es lo femenino y lo masculino. Eso debería darse en el sistema educativo, es un fundamento, debería estar como fundamento del sistema educativo. Desgraciadamente no es el caso y eso obviamente genera toda la confusión que está presente en la actualidad. Entonces deberíamos recuperar ese tipo de entendimiento a través de una cierta educación para poder después combinar esos elementos y no jalar hacia un extremo o hacia el otro extremo. Si es posible, digamos que haya momentos en la historia donde hubo una exageración de un lado masculino, que muchas veces eso también se podría estudiar más profundamente, creo, y debatir con muchos argumentos. Pero bueno, si admitimos que siempre el extremo no es bueno, entonces cualquier extremo de una expresión masculina, obviamente no hay que aceptarla, pero tampoco ir al otro extremo o aceptar la extrapolación del lado femenino. Ninguna sociedad va a funcionar si tenemos una sociedad totalmente masculina, donde no se entiende, no se utiliza la parte femenina, obviamente no va a ser una sociedad equilibrada. Y de la misma manera, si tenemos una sociedad demasiado orientada hacia aspectos femeninos y que no reconocen, no valoran o no expresan adecuadamente los elementos masculinos, tampoco va a funcionar. Así que mucho cuidado con eso, porque posiblemente en la actualidad vamos hacia una sociedad demasiado femenina y que no permite o que no utiliza el pleno potencial de lo que sería lo masculino. Obviamente estamos hablando de expresiones sanas de lo masculino y de lo femenino. No estamos hablando de expresiones extremas o mediocres o totalmente descontroladas de cada polo. No, no.
Pero dentro de las expresiones sanas y eficientes de lo masculino y de lo femenino, recuperemos ese equilibrio. Porque, repito, ahora estamos un poco yendo hacia un lado demasiado femenino, con una sociedad posiblemente muy femenina, a pesar de que se nos quiere hacer creer muchas veces que es una sociedad machista, pero no, la realidad es que desde el ámbito laboral, los trabajos son cada vez más de tendencia femenina, por decirlo así. Dentro de los derechos de la justicia puede haber cada vez más una cierta inclinación hacia privilegiar la mujer. Dentro de la religión también, la religión usa muchos elementos, especialmente la religión, digamos, las religiones cristianas, muchos elementos que podríamos calificar más de tipo femenino, más basados sobre emociones o sobre compasión o bondad, unos elementos que tal vez son más expresiones femeninas. En la educación también, la manera de educar es cada vez más femenina, es decir, que no entiende y no reconoce tal vez aspectos más masculinos, una cierta virilidad que se tiene que expresar. Ahora la virilidad es cada vez tachada de violencia. Entonces, no, hay que diferenciar lo que es violencia y lo que es una expresión viril de un niño. Entonces, hay muchos elementos que sí, son posiblemente cada vez más femeninos. También el aspecto de la sexualidad cada vez marca mucho más un poder de la mujer y una frustración del hombre, porque no se entiende realmente la sexualidad del otro y la sexualidad de la otra, por decir así. Entonces, mucho cuidado con ese ir hacia un extremo. Eso no es la solución, no es el camino. El camino, como dijimos, es la complementariedad, la unificación, la unión entre lo femenino y lo masculino. Eso parte, sí, del entendimiento de lo que significa, cómo se expresa, dijimos, lo masculino y lo femenino, y podemos ver en la naturaleza cómo se expresa para tal vez tener un mejor entendimiento. Y a raíz de eso, como dijimos, combinar, unir, unificar los dos polos para tener una expresión más equilibrada y para tener una sociedad más sana y más propensa a la realización y a la expresión de los hombres y de las mujeres.